Básicamente nos obligaron a pararnos en el centro del pueblo y darles la bienvenida mientras entraban a nuestro pueblo. Hezbollah hizo un desfile. Nos dijeron que ellos son el nuevo sheriff en el pueblo. La mayoría del público libanés, cristianos, musulmanes, drusos, se oponen a Hezbollah. Hoy me acompaña en el estudio mi amiga Jonathan El Khoury, una experta en relaciones entre Israel y Líbano con una historia increíble. Jonathan, bienvenida. Sí, gracias por invitarme, Flair. Jonathan, creo que muchas personas, ahora que ven lo que está pasando con Líbano, realmente no entienden todo el contexto y la historia entre Israel y Líbano. Eres un cristiano libanés israelí. Así que de algún modo toda esta historia se refleja en tu propia formación. Así que comparte con nosotros un poco sobre cómo creciste, dónde creciste y tus ideas sobre lo que está pasando hoy en día. Sí, bueno, siempre digo que mi causa es la causa del ejército del sur del Líbano. Mi padre sirvió en el ejército del sur del Líbano, que se estableció en 1982 con la ayuda de Israel y también del gobierno libanés de ese entonces, que quería luchar contra la OLP que ocupaba nuestro territorio. Y luego, con la aparición de Hezbollah, por una orden directa de Irán, empezaron a ocupar territorios libaneses y usar esos territorios para luchar contra Israel. Y también contra los cristianos libaneses y las comunidades musulmanas, sunitas y drusas que vivían en el territorio. Así que el ejército del sur del Líbano era principalmente un ejército árabe cristiano en el sur del Líbano para luchar esencialmente contra los terroristas palestinos. Bueno, al final del día era casi la mitad del Líbano, así que había musulmanes y también musulmanes chiitas. Musulmanes chiitas. Musulmanes chiitas, los chiitas, es algo que históricamente la gente olvida, que la comunidad chiita del sur del Líbano, ellos fueron quienes recibieron a las fuerzas de defensa de Israel cuando invadieron el sur del Líbano a finales de los 70, a principios de los 80. Fue la comunidad chiita la que lanzó arroz y flores a las fuerzas de defensa de Israel porque decían, aquí viene nuestro Salvador para ayudarnos a sobrevivir a la cabeza de la serpiente, que en ese momento era Yasser Arafat y la organización terrorista OLP. ¿Los tenían tan aterrorizados? Así que básicamente la OLP se instaló al sur del Líbano y empezó a aterrorizar la vida de la gente del sur del Líbano, que hasta ese momento era pacífica. Sí, bueno, pongámoslo en una perspectiva histórica. Veamos la relación entre Líbano e Israel. Cuando miras la historia, solo hubo una guerra entre el pueblo libanés y el pueblo israelí, entre el gobierno libanés y el ejército libanés y las recién formadas fuerzas de defensa de Israel. Fue en 1948 por presión de los países árabes que rodean este territorio, Israel y también Líbano. Hubo mucha presión sobre Líbano para unirse al gran ataque contra el recién nacido o restablecido Estado judío. Y Líbano se unió por un corto periodo de tiempo. Incluso enviaron, creo, 1000 soldados, nada importante. Y después de eso, en 1949, firmaron oficialmente una UDNA de alto el fuego entre Líbano e Israel. Y no participaron en las guerras del 67 y del 73. Bueno, pues Eso es increíble. sí. No hay registro de combates entre los libaneses e israelíes, excepto en 1948. Así que solo fueron ocupantes extranjeros, ocupantes islamistas o, bueno, en el caso de los palestinos, solo eran terroristas dirigidos por la banda de Arafat. Querían convertir al Líbano en su, se puede decir, nación. Sí. Consideraban al Líbano como parte del mundo árabe, aunque el Líbano siempre luchaba contra eso. Por eso Líbano se negó durante años a llamarse la República Árabe del Líbano y prefirió mantenerse solo como la República del Líbano, porque muchos libaneses no se consideran parte del mundo árabe. Sí, nuestro idioma es el árabe. Pero históricamente, cuando ves a la población libanesa, históricamente, ellos existen desde antes de la ocupación islámica del Medio Oriente y antes de que los islamistas nos obligaran a convertirnos al Islam o a hablar árabe y pagar la jizya para seguir vivos. Así que básicamente estamos viendo un patrón aquí Oh, sí, Darama. de la colonización por islamistas del Medio Oriente. Y también Líbano tenía una gran población cristiana, ¿verdad? Como el 50% o algo así. Sí, más que eso. El día que se estableció Líbano y se le dio su independencia del mandato francés, había aproximadamente un 51% de la población general de Líbano que era cristiana. Sin embargo, como vimos con los años, debido al uso constante de los territorios libaneses para librar guerras que no tienen nada que ver con ninguna causa libanesa.
tener un frente de la OLP desde el sur del Líbano que llevó a Israel a invadir Líbano y quedarse allí durante 18 años, y luego con Hezbollah en 2006 y en 2023, cuando se unieron a Hamas el 8 de octubre, un día después de la masacre. Y ahora, el 2 de marzo, cuando decidieron unirse a la República Islámica de Irán y llevar al Líbano a otro desastre que no tiene nada que ver con ninguna causa libanesa. Entonces, volviendo a tu historia, tu padre está luchando en el ejército del sur del Líbano contra básicamente terroristas palestinos que están tomando sus tierras. ¿Qué pasa? Mi papá era muy joven en ese entonces, y después de que la OLP, a principios de los años 70, después de que los expulsaron de Jordania, esto también es otro patrón. Intentaron derrocar al rey de Jordania 2 veces, intentaron asesinar al rey de Jordania, y luego el rey de Jordania dijo, no los quiero en mi territorio, así que los expulsaron. Pero necesitaban tener algún tipo de frente porque, ¿por qué existen en primer lugar? ¿Para destruir el Estado de Israel? Por supuesto. Así que con el acuerdo de El Cairo, básicamente fue un acuerdo entre países árabes con algunos líderes corruptos dentro del Líbano que aceptaron dar la bienvenida a la organización terrorista palestina en su territorio. Y básicamente, como vemos hoy en día, la historia se repite cuando se trata del Líbano o de lo que está pasando con fuerzas extranjeras, usando al Líbano como plataforma de lanzamiento o como, se puede decir, Como una base. como una base, exactamente, como una base para operar contra Israel. En ese entonces, la OLP comenzó a ocupar territorios en el sur del Líbano y a usar ese territorio para ejecutar ataques contra Israel con misiles, con ataques terroristas y también con el secuestro de civiles israelíes. Y así fue como comenzó la primera guerra del Líbano. Sí, hasta entonces Líbano no tenía problemas con Israel e Israel no tenía problemas con Líbano. Había mucha tranquilidad en estos dos territorios. Entonces tu papá pelea en esta guerra. Y en algún momento en el 2000, creo que 2001, Israel decide retirar sus tropas del sur del Líbano porque hemos eliminado la amenaza, aunque no realmente, tal vez porque la gente ya está cansada de la guerra. Sí, bueno, eso pasaba en Israel. Me encanta cómo la gente, por ejemplo, que apoya a Hezbollah o que odia a Israel, ignora el hecho de que, al final del día, la única razón por la que Israel salió del sur del Líbano fue por la presión interna sobre el gobierno israelí para retirar las tropas del sur del Líbano. Porque hubo, ya sabes, cuando hablas de eso, hubo alrededor de 450 soldados caídos en un periodo de 18 años. Había combates constantes y los israelíes, con el movimiento de las madres, básicamente presionaron al gobierno israelí para que se retirara. Bueno, también llegó un gobierno más de izquierda Ehud Barak lo hizo, Ehud Barak sí. y además la gente no quería Líbano, absolutamente, fue una promesa de campaña. Y además la gente no quería, bueno, la gente se refería a Líbano como el Vietnam de Israel. Y no querían quedarse atrincherados ahí para siempre. El lodo libanés, así es como lo llaman. El lodo libanés. Entraron y se quedaron atascados en el lodo libanés durante años. Ahora, ¿qué pasó cuando Israel se retira? ¿Qué le pasa al ejército del sur del Líbano? Bueno, el ejército del sur del Líbano colapsó de inmediato porque no hubo transferencia de poder ni ningún tipo de organización del territorio para que el ejército del sur del Líbano lo tomara. Ahora, quiero dar un poco de contexto histórico sobre cómo se creó el ejército del sur del Líbano. ¿Sí? Porque mucha gente, y recibo eso casi a diario, dice que soy un traidor, que el ejército del sur del Líbano estaba en contra del Líbano o en contra del gobierno libanés. Pongamos las cosas en claro. Genial. Al final del día, el ejército del sur del Líbano fue formado por nacionalistas libaneses que querían luchar contra la ocupación de la OLP en el sur del Líbano y de Siria, que estuvo ocupando el Líbano hasta 2005, y luego, en el 82, cuando Hezbollah fue completamente financiado por la República Islámica de Irán y empezó a operar contra los libaneses y contra Israel, ellos lucharon contra la ocupación de la República Islámica de Irán. La intención principal era que el ejército del sur del Líbano siempre ondeara la bandera libanesa junto con la bandera israelí. El lema al final del día era que la guerra era por la paz y la buena vecindad. Estaban hartos de las guerras. No querían seguir permitiendo el uso continuo de su territorio para luchar contra Israel, y luego Israel tenía que responder. Y luego sus hogares están siendo destruidos, como estamos viendo hoy en Líbano.
Así que básicamente nunca lucharon contra el ejército libanés, nunca lucharon contra el gobierno libanés, nunca presionaron al gobierno libanés para que tomara alguna acción. Al final del día, el gobierno libanés dio su aprobación para la creación del ejército del sur del Líbano como una zona de amortiguamiento, y esto es lo que sugeriste. Una zona de amortiguamiento que está 100% controlada por fuerzas libanesas que no son necesariamente el ejército libanés, pero también para tener una franja de separación entre los terroristas y la frontera israelí. Básicamente eran un ejército nacional que resistía la ocupación. Exactamente. Es increíble. Bien, entonces ahora termina la guerra. ¿Qué le pasa a tu familia, Jonathan? Mi papá, inmediatamente el día de la retirada, que fue el 23 de mayo del 2000, básicamente se puede decir, con mi mamá, lo empujó a salir del Líbano porque había una gran amenaza sobre su vida y la de muchos de los soldados y familias del ejército del sur del Líbano. Porque Hassan sale que su memoria no sea bendita. Sí, que se pudra en el infierno. Amén a eso. Definitivamente se está pudriendo en el infierno, con Camina y el resto de ellos, en el calor. De verdad quiero ver esa reunión cuando haya muchos videos como videos de IA, de Hassan Salam lanzándole un zapato a Sinwal porque Él empezó todo esto. él dio inicio al colapso del eje de la resistencia. Es simplemente increíble. Bien, ahora sobre tu madre, porque las mujeres siempre son más inteligentes. Oh, sí. Le dijo a tu padre, vámonos de aquí porque va a haber venganza. Así que mi mamá es una mujer muy fuerte e independiente. Ella le dijo a mi papá que se fuera solo. Ella dijo, yo me quedo aquí con mis hijos, con los niños, mi hermano y yo, Sí. junto con nuestra familia, como mis tíos y mis abuelos que vivían al lado de nosotros, porque la mayor amenaza es para ti, así que deberías irte de inmediato. Y Hassan Nasrallah, 3 días antes de la retirada, le dio al ejército del sur del Líbano 3 opciones. Una, huir con el enemigo a su país, es decir, a Israel. La segunda era rendirse ante las autoridades libanesas, y sabemos que todos los que se rindieron ante las autoridades libanesas fueron asesinados. Muchos de ellos enfrentaron tortura en las prisiones libanesas porque muchas de estas prisiones estaban controladas por Hezbollah. Algunos de ellos, unos pocos, siguen en prisión hasta hoy. Algunos de ellos pagaron mucho dinero para poder salir de esa situación o para mejorar su trato. Y la tercera opción era, y perdón por mi franqueza, ser masacrados mientras abrazaban a su propia madre. Ay, Dios, esas fueron las opciones que dio Hassan Nasrallah. Él dijo, esto puede ser adopción. Así que tu padre huyó a Israel. sí, cruzó la frontera junto con... Israel dio la bienvenida a los soldados del ejército del sur del Líbano. Bueno, al principio, Israel no esperaba que tantos libaneses o miembros del ejército del sur del Líbano huyeran de inmediato. Creo que los israelíes interpretaron mal la situación. Hasta el día de hoy, siempre decimos que la forma en que los israelíes se retiraron del Líbano no fue calculada y tampoco tomaron en cuenta al ejército del sur del Líbano. Y sabes, esto es en vano. Oh sí, 24 horas, eso fue un hoodback. Ahora, entiendo las razones de seguridad detrás de eso, lo puedo entender al 100%. No quieren tener una retirada lenta para que Hezbollah no... Oh sí. Entiendo al 100% la razón de seguridad detrás de la retirada rápida, pero al final del día no hicieron un acuerdo con Líbano cuando se fueron. Siria todavía estaba ocupando Líbano en ese momento. Por cierto, siempre hablo de la perspectiva histórica del acuerdo del 17 de mayo de 1983. Ese fue casi el acuerdo de paz entre Líbano e Israel que se suponía aseguraría la retirada de Siria del Líbano en el 83 y también para expulsar completamente a la OLP de Líbano y además no permitir que Hezbollah siguiera controlando el territorio cuando empezaron a operar. Y fracasó. Fracasó porque Siria básicamente no permitió que Líbano firmara ningún acuerdo con Israel. Sí, y Siria también estaba bajo el patrocinio de la República Islámica y por supuesto de Hezbollah. Bien, entonces tu padre huye a Israel. ¿Cuándo los siguen tú, tu madre y tu hermano? Así que nos quedamos en Líbano por otro año y 3 meses después de la retirada. Inmediatamente, ni siquiera pasaron 24 horas después de la retirada de Israel cuando Hezbollah hizo un desfile en nuestros pueblos. Nos dijeron, ahora nosotros somos la nueva autoridad aquí. De repente empezamos a cerrar nuestras puertas con llave. Antes de esto no las cerrábamos.
Porque, ya sabes, la imagen de mi infancia son las fuerzas de defensa de Israel. Sabíamos que estaban ahí porque son aliados. Sabíamos que estaban ahí también para protegernos y que nosotros los ayudábamos. Básicamente colaboramos con ellos para asegurar nuestro territorio. Y de repente esta nueva ola de terroristas que llegó y ocupó nuestros territorios, de repente empezaste a escuchar que se metían a robar en las casas, cometieron delitos. Trajeron delincuencia, trajeron terror, trajeron miedo. El primer día que desfilaban por nuestro pueblo no era solo un desfile militar. También había muchos de sus simpatizantes, con mujeres, niños y hombres celebrando y desfilando por el sur, ya sabes, gritando, liberamos el sur, fuimos victoriosos. Mientras tanto, todos están asustados. Y sí, básicamente nos obligaron a pararnos en el centro del pueblo y darles la bienvenida mientras entraban a nuestro pueblo. Y luego recuerdo que una familia entró a nuestra casa. Le preguntaron a mi mamá dónde está el baño y mi mamá les dijo que está abajo. Deben bajar y está a la derecha. Y luego, en vez de bajar a la derecha, subieron a nuestros cuartos. Empezaron a revisar las joyas de mi mamá. Así que sentían que podían robar, que podían hacer lo que quisieran con la gente. Entraron a mi cuarto. Ahora, todos los que me conocen saben que tengo una increíble y enorme colección de osos de peluche. Y luego entraron a mi cuarto y empezaron a llevarse los osos de peluche. No. Ahora, gracias a Dios, hubo algunas explosiones en una antigua base israelí que estaba cerca. Entonces escucharon como que empezaron las explosiones. Vamos a huir. Luego tiraron todo al suelo. Así que dejaron tus ositos de peluche atrás. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las joyas de mi mamá, mis osos de peluche. Dime algo. Entonces está bien, no estás triste. Ahora sé algo de ti que no sabía. Bueno, siempre me gusta que todos también sepan cuando hablo de eso. Cuando salimos del Líbano 1 año y 3 meses después, fue cuando mi mamá se dio cuenta de que mi papá no podía regresar al Líbano. Él nunca podrá regresar. Él nunca podrá regresar porque mucha gente empezó a regresar de Israel al Líbano, enfrentando muchas consecuencias. Las mujeres y los niños son golpeados. Incluso si alguien tenía un hijo de 7 u 8 años, cuando cumplían 18, algunos de ellos terminaban en prisión por la decisión de su papá. Está bien, entonces tu familia sabía que se iban a Israel y que existía la posibilidad de que nunca regresaran. Sí, bueno, mi mamá siempre tuvo la intención de tal vez algún día regresar al Líbano, Tal vez lo haga. y eso espero. Hoy parece más realista, ojalá, por los cambios que están ocurriendo en la opinión pública del Líbano. Y también aquellos que odian a Israel, muchos de ellos son pragmáticos y lo entienden. Al final del día, la única manera en que el Líbano podría levantarse de nuevo es prosperando y volver a ser como la Suiza del Medio Oriente, con los increíbles centros de esquí y luego ir a la playa en la tarde. Necesitan tener paz, e Israel no está en discusión. Israel está aquí para quedarse. Y muchos libaneses ahora piensan así, aunque realmente no aman a Israel, pero entienden que así debe ser. Ahora es una realidad. Sí. Entonces, Jonathan, cuéntame sobre tu vida. ¿A qué edad te mudaste a Israel? Tenía 9 años. Está bien. ¿Y a dónde te mudaste? Y me mudé cuando vinimos aquí. Inmediatamente nos asignaron a lugares donde la comunidad del ejército del sur del Líbano en Israel estaba asentada. Sí. En el norte de Israel, en Naharilla, Kiryat Shmona, Aco, no Aconako, sino Maalot y todo este territorio. Y mi padre estaba en Naharilla, así que fuimos a este increíble resort de playa que tenía una cabaña a 2 minutos caminando de la playa. Fue la primera vez que realmente estuve en la playa, aunque visité Sidón y Beirut, pero realmente nunca fuimos a la playa y no tenemos playa en el sur del Líbano. Así que fue tu primera vez en la playa en Corea. ¿Y cómo se integró y se reasentó tu familia en Israel? Así que el gobierno israelí en ese momento tomó decisiones muy sabias, creo. Al principio había una escuela especial para la comunidad del ejército del sur del Líbano. Pero después de 1 año, año y medio, decidieron de inmediato que, está bien, ahora estamos aquí para quedarnos. Y la integración tenía que ser mucho más rápida o lograr una integración mucho mayor en la sociedad israelí. Así que mi papá, por ejemplo, decidió mudarse a Haifa porque Haifa es una ciudad mixta. Sí, mi mamá no habla hebreo. Mi papá hablaba en ese entonces un poco de hebreo por su servicio. Pero habría muchas opciones en escuelas árabes o tal vez trabajaría con personas árabes. Pero luego nos encontramos entre dos comunidades, entre la comunidad judía, porque no somos judíos, así que al principio no nos sentíamos parte de la comunidad judía.
Y luego la segunda era la comunidad árabe en Israel, que nos trataba como traidores porque trabajábamos con Israel y colaborábamos, aunque ellos son ciudadanos de pleno derecho. Oh, 100%. Te tratan como traidora. Sí, miembros israelíes del Parlamento hicieron manifestaciones en nuestra contra porque al principio se pensó en ponernos en Nazaret porque es una ciudad cristiana, y la mayoría que vino aquí eran los jefes. Sí, eran cristianos, los jefes, los oficiales y los soldados del ejército del sur del Líbano. ¿Los árabes cristianos en Israel fueron un poco más receptivos? Am, a lo largo de los años, al principio, había mucho tabú sobre nosotros. No había mucha información porque no teníamos los medios de comunicación en ese entonces. Nadie hablaba en nuestro nombre hasta que empezamos a alzar la voz. Por eso, de alguna manera, he hecho de esto la misión de mi vida. Hablar sobre el ejército del sur del Líbano y sobre la relación entre Israel y Líbano. Porque no hay mucho conocimiento, incluso dentro del público israelí en general, sobre lo que está pasando en Líbano o cómo era la relación con el público libanés en general. Bueno, haces un gran trabajo, Jonathan. Gracias. Bien, entonces vives en Israel. Básicamente creciste aquí. ¿Te sientes israelí? Oh, 100%. ¿Cuándo te integraste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te sientes ahora estando en este mundo, viniendo de aquel mundo? Bueno, recuerdo que al principio me preguntaban como, ¿cómo te describes a ti mismo? ¿Eres libanés o eres israelí? Y al principio pensé que tenía que elegir porque técnicamente ahora tengo una identificación israelí, así que soy israelí, ya no soy libanés. Pero luego, cuando crecí, hice el servicio nacional durante 2 años, aunque en la comunidad del ejército del sur del Líbano recibimos una orden de reclutamiento de las Fuerzas de Defensa de Israel, y el sentido de servir al país en el que vivimos es algo que realmente está arraigado en nuestras raíces, porque al final del día, aquí es donde vivo. Por eso, por ejemplo, encuentras libaneses exitosos en cualquier parte del mundo a donde vayas. Es cierto. Porque al final del día, este es el país en el que ahora estamos viviendo, así que estamos solos. Es como los judíos. Es como los judíos en diferentes lugares. Exactamente, por eso es que puedes encontrar presidentes en lugares como México o donde sea, o libaneses. O de origen libanés, sí. Es porque al final del día somos parte de la sociedad en la que vivimos, contribuimos a la sociedad, nos integramos. También nos sentimos parte de esa sociedad en cuanto a cómo te defines, pero también al mismo tiempo nos sentimos 100% libaneses. Yo tengo mi cultura libanesa. La comida libanesa, mi idioma después de 26 años viviendo en Israel, sigue siendo árabe libanés. Por supuesto, ese es tu idioma materno. Aunque casi no tengo con quién hablar, todavía lo practico porque para mí es muy importante mantener este tipo de conexión con mis raíces. Esto es algo que muchos judíos, por ejemplo, entienden muy bien de qué hablo. De hecho, siempre pienso que los libaneses y los judíos son muy parecidos. Oh, sí. Cuando he conocido libaneses en Dubái, simplemente siento que somos muy parecidos en muchos aspectos. Bueno, ahora, durante la guerra, ¿entiendes cuánto más parecidos somos? Porque al final del día verás las fiestas en los búnkeres en Tel Aviv. ¿Están haciendo lo mismo en Beirut? Si vas a Beirut, todavía van a pubs y bares en áreas que no son objetivo porque Hezbollah no está ahí para usar esos territorios para atacar a Israel. Todavía los ves intentando hacer algunas bromas sobre lo que está pasando. Sí, Tienen una resiliencia similar. muchísimo. Bueno, la alegría de vivir. Queremos tener una buena vida. El lema libanés es Bad Lanaish. Queremos vivir. Exactamente. Por cierto, esto también es lo que nos llevó a esta situación porque no quisieron confrontar a Hezbollah al principio, solo querían que los dejaran en paz, vivir su vida, poder prosperar, y tal vez esperaban que de esta manera Hezbollah no pudiera controlar gran parte del Líbano y arrastrar al Líbano. Nadie imaginó que Hezbollah pudiera llevar al Líbano a guerras que no tienen nada que ver con la causa libanesa. Entonces, Jonathan, algunos de ellos sí entendieron eso al principio. No eran 100% iraníes. podría ser, Jonathan, tráenos al día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Quiero decir, ahora que nos lo has explicado y sabemos que Hezbollah arrastró al Líbano a la guerra el 8 de octubre contra nosotros, en la que tenemos un alto al fuego, puedes llamarlo así. Es una broma de 2024. Y ahora, de nuevo, hace 2 semanas, deciden unirse a esta guerra porque, por supuesto, sus patrocinadores en Teherán esperan eso de ellos, ya que los han estado financiando y ayudando, y básicamente ellos los crearon. ¿Qué tiene de diferente, Jonathan, lo que está pasando ahora mismo en Líbano?
Creo que la diferencia es, ante todo, el gran apoyo en Líbano en contra de Hezbollah. No estoy diciendo que los libaneses estén contentos de ver que Líbano y el territorio libanés están siendo bombardeados por Israel, pero sí veo que están contentos de que Hezbollah se esté debilitando cada vez más. Eso también se puede ver en las calles libanesas, donde la gente se siente mucho más segura de salir y hablar en contra de Hezbollah. Eso es algo que, por ejemplo, hace 5 años no veíamos en las calles libanesas, salvo quizá 1 o 2 excepciones. Así que el debilitamiento de Hezbollah por parte de Israel en 2024, cuando nos deshicimos de Nasrallah, gracias a Dios, y de muchos otros líderes importantes, debilitó su capacidad. Eso ha permitido que el pueblo libanés se sienta un poco más seguro al criticar. Oh, 100% creo que fue una jugada increíble. Y también la eliminación de Hassan Salami es enorme. Diablos, no solo es enorme, sino que eso prácticamente liberó al pueblo libanés del miedo a hablar en contra de Hezbollah. Recuerdo haber visto un video de una persona chiita justo después de la eliminación de Nasrallah. Él dijo que el asesino ha sido asesinado porque Hassan Nasrallah era quien tomaba las decisiones en Hezbollah. Él controlaba a Hezbollah con mano dura, pero también era inteligente, muy carismático. Líder inteligente. De hecho, la gente dice que tenía una cantidad increíble de influencia en Teherán. Oh, sí, 100%. Él era muy cercano al ayatolá. Le daban mucha importancia a su opinión. Sí, 100% él fue entrenado completamente por la República Islámica de Irán. En Líbano, al principio, esto también es algo que la gente realmente no sabe, pero la comunidad chiita en Líbano estaba muy dividida en Líbano durante los años 70 y 80. Había constantes peleas entre Hezbollah y el partido político Amal en ese tiempo. Literalmente estaban peleando en las calles entre ellos porque consideraban que Hezbollah era mucho más radical. También consideraban que Hezbollah era una entidad extranjera que estaba 100% controlada por la República Islámica de Irán. Y Hassan Nasrallah era considerado como alguien con puntos de vista muy extremos, porque él también, en sus primeros discursos, dijo que Líbano necesitaba convertirse en un califato chiita, parte de la República Islámica de Irán, bajo el gobierno del ayatolá, del Wali al-Faqih. Así es como los llaman, así que la gente los veía como el líder supremo. Así que la gente los veía como un ocupante extranjero. Y luego empezaron a eliminar a los ciudadanos libaneses que se oponían a ellos. Desataron una miniguerra civil en Líbano durante la ocupación de Beirut en 2008. Mataron a más de 70 libaneses en esa miniguerra civil. Muchos de ellos eran cristianos. Muchos de ellos también eran musulmanes chiitas que no querían dejar que Hezbollah controlara estos territorios. Y luego, al final del día, la comunidad chiita, con el líder del partido político Amal, Nabi Ghiberi, que también ha sido el presidente del parlamento durante más de 30 años, firmó un acuerdo con ellos y básicamente formaron esta coalición de chiitas en Líbano. Pero la comunidad chiita en Líbano, y vemos la evidencia de eso hoy en día, no está unida al 100% detrás de Hezbollah. Entonces, pero Jonathan, lo que creo que mucha gente no entiende sobre Líbano es cómo por un lado está Hezbollah y por otro está el gobierno libanés. Y el gobierno libanés no ha logrado, tal vez no quiere o no puede tomar el control de su país de las manos de Hezbollah. Así que Hezbollah se ha convertido en un estado dentro de otro estado, y aún así también son parte del gobierno. Más fuerte que el Estado. Así que su ejército, el ejército de Hezbollah, ha sido más fuerte que el ejército libanés. Oh, sí, 100%. El primer ministro es alguien que Hezbollah tiene que aprobar, supongo, o alguien con quien puedan convivir. ¿Líbano es una democracia? Oh, Líbano es 100% una democracia. Yo diría que sí, pero es una democracia que no ha podido ejercer su soberanía en todo su territorio. Y Hezbollah usó esa democracia para llegar al poder desde los años 90. ¿Qué es lo que hace la hermandad musulmana? En este caso, Son los chiitas. son muy inteligentes para manejar este juego. Por eso Hassan Nasrallah, esa fue la decisión de Hassan Nasrallah en 1991, después de asumir el liderazgo de Hezbollah. Luego decidió, está bien, se hizo el acuerdo de Taif en Líbano para terminar la guerra civil y básicamente para reorganizar el parlamento libanés. El sistema político.
el sistema político. Sí, como se dice, la constitución del Líbano. Sí. Cambiaron el parlamento, cambiaron a los representantes en el parlamento, lo hicieron mitad y mitad. Antes era mayoría cristiana. Y después de eso quedó exactamente mitad cristiano y mitad no cristiano. Y luego la forma en que se dividirían los cargos políticos entre el presidente, el primer ministro, el jefe del parlamento y así sucesivamente. Y Hassan Nasrallah, con decisiones muy inteligentes, dijo: «Está bien, no puedo seguir siendo una milicia guerrillera en Líbano porque entonces estoy condenado». Luego crearon un movimiento político mucho más amplio They legitimized themselves a través de la política. y luego dijeron: «Espera un minuto, nosotros representamos a la comunidad chiita, así que ahora estás en contra de la comunidad chiita si estás en contra de nosotros». Así que de alguna manera se metieron de lleno en la comunidad chiita en general, de modo que cuando vas en contra de Hezbollah ahora estás yendo en contra de la comunidad chiita. Bueno, en realidad es completamente diferente. ¿Qué tan grande es la comunidad chiita en Líbano? ¿De qué porcentajes estamos hablando? Las estimaciones, porque no ha habido un censo en Líbano desde los años 30, porque los libaneses, principalmente los cristianos, se niegan a hacerlo porque podría cambiar completamente el parlamento. Correcto. Se asume que es alrededor del 30% al 35% sí, y entre 30 a 35% suníes, y el resto son cristianos y un poco de drusos. Sí. Creo que la comunidad cristiana ha sido la que principalmente se ha reducido con los años. Creo que pasó del 50%, como dijimos, a algo así como el 20% quizá. Sí, hay más de, creo, 5 millones, como 6 millones de libaneses, solo en Brasil. Ok, de esto es de lo que estamos hablando, y son cristianos. He visto eso. Construyeron hospitales, han hecho cosas increíbles, Sí, tienen mucho éxito. muy exitosos. Gran parte de la economía del Líbano hoy depende del éxito de la diáspora libanesa porque están muy conectados con el Líbano y se preocupan por el Líbano tanto como los libaneses aquí en Israel. Amamos a Israel, somos 100% israelíes, pero sí nos importa el futuro del Líbano. Bueno, por supuesto. Sí, Así que ahora que han decidido unirse a esta guerra en un estado más debilitado, sin su legendario líder Nasrallah, tienen a un nuevo líder, Qasim. Él no es gente. ¿Por qué a la gente le encanta en el mismo Naim? Naim, él no es muy Naim. Naim Qasim es el nuevo líder. No es visto como una figura tan fuerte o carismática, ciertamente ni de cerca como Nasrallah. y aún así, fue un tipo religioso durante como 60 años, no está realmente familiarizado ni con los asuntos de Estado ni con lo militar. Exactamente. No es un estadista, él solo era como Aunque puedes ver una mejora desde el primer discurso que dio, estaba como en una especie de armario, estaba sudando, estaba murmurando. sí. Y sigue. A diferencia de Hassan Nasrallah, él está leyendo de un papel. Sí, Hassan Nasrallah. Sí, él era un tipo carismático como Hitler. Ok, entonces, Oh, 100%. no, escucha, Hitler también era carismático. ¿Cómo lo consiguió? Él tiene retórica en árabe. La manera en que da sus discursos. Conozco a mucha gente, por ejemplo, del ejército, cuyo tema era Líbano, y tenían que pasar por todos los discursos de Hassan Nasrallah. Me dicen como extrañamos los días de los discursos de Hassan Nasrallah porque era una persona que realmente sabía hablar, ¿sí? Sí, bueno, así es como muchos, como Hitler. Exactamente, así es como muchas de estas personas se vuelven poderosas. Ok, ahora tenemos a un Hezbollah debilitado luchando contra Israel. Pero lo que es diferente es que, al menos en mi caso, no es mi profesión, no hablo el idioma. Pero por lo que puedo ver, por primera vez, hay un verdadero aumento de libaneses diciendo, esta no es nuestra guerra. No queremos este conflicto, nos han arrastrado a esto. Y aunque 1 millón de personas han sido desplazadas y se han ido del sur del Líbano, no están culpando a Israel. Por cierto, esto me sorprendió mucho. He estado diciendo eso desde que tengo memoria. He estado diciendo que al final del día todo lo que está pasando en Líbano es por culpa de Hezbollah en los últimos 30 o 40 años. Así es. La única razón por la que Israel está involucrado con Líbano es solo por eso, porque ellos nos atacaron. Exactamente. Y para ser honesto contigo, me da mucho gusto ver también medios libaneses. Hay medios libaneses independientes. Por ejemplo, hace unos días MTV es un canal de televisión cristiano independiente en Líbano, uno de los 3 principales. Normalmente están entre los canales de televisión más vistos en Líbano. Emitieron un informe sobre la pregunta: la relación entre Líbano e Israel.
¿Realmente es un estado de guerra como siempre nos han dicho? Y luego repasaron la historia. ¿Cuándo estuvo involucrado Israel en Líbano? ¿Y por qué estaba Israel involucrado en Líbano? Así que eso es algo que cambió completamente la forma en que los libaneses ven a Israel, la forma en que los libaneses hablan de Hezbollah y ven el estado de guerra en el que estamos actualmente. Y he visto desde el inicio de esta última guerra, aunque ya lo había notado el 8 de octubre, cuando más de la mitad del público libanés estaba en contra de la guerra. ¿En serio? Hubo una encuesta que se realizó en junio pasado por, no recuerdo el nombre de la encuesta, institución. Te la puedo enviar después. Puedes agregarla al episodio. Pero más de la mitad del público libanés quiere desmantelar las armas de Hezbollah. La comunidad cristiana, la comunidad drusa, la comunidad musulmana sunita y en la comunidad chiita Los apoyan. hay alrededor de un 70 a 80% de apoyo a Hezbollah, así que solo los chiitas. El 70% del 30%, Exactamente, así que esto es enorme. enorme. Estos son números que no eran muy conocidos en Líbano, ver eso. Finalmente, el miedo de los libaneses. Y también lo que estoy viendo, y esto es algo que creo que Israel debería tomar esto en sus manos y asumirlo, porque al final del día, el gobierno que actualmente está en Líbano es el único y el primer gobierno independiente desde los años 70 hasta hoy. ¿En serio? Especialmente después de la caída de la independencia. Me refiero a independiente en el sentido de que Assad no interfería en la política libanesa ni controlaba las decisiones que tomaba el parlamento libanés, porque Assad, hasta el día en que huyó de Siria, seguía controlando el Líbano. Todavía estaban asesinando a figuras políticas en el Líbano que se oponían a la participación de Hezbollah y Assad en la política libanesa. Un mes antes de su abdicación, no sé cómo llamarlo, de su huida de Siria, Él huyó. él todavía estaba asesinando a figuras políticas y activistas libaneses. Bueno, una de las razones por las que lograron deshacerse de Assad es porque Hezbollah se debilitó después de la guerra con Israel. Así que eso inició un enorme efecto dominó. Sí. Entonces, y también desde octubre de 2023 hemos estado escuchando, aunque era un gobierno temporal porque no había presidente en ese momento, cuando Hezbollah empezó a atacar a Israel el 8 de octubre, empezamos a escuchar voces dentro del gobierno libanés, desde el ministro de Relaciones Exteriores hasta otros ministros, diciendo que no queremos la intervención iraní en Líbano. Eso fue algo que, por primera vez, mostró señales de que comenzaba a haber algún tipo de soberanía en el gobierno libanés. Por eso, cuando la gente me pregunta por qué los libaneses no han hecho lo suficiente o por qué no actuaron más rápido para desmantelar o desarmar a Hezbollah, yo diría que el gobierno libanés todavía no sabe realmente cómo actuar como un estado soberano normal. Así que en ese sentido ya sabes. Por cierto, son muy indulgentes con los libaneses. Por ejemplo, sé que también escuché eso de los libaneses, que me dicen que eres demasiado indulgente con el gobierno libanés, pero tienes eso porque el gobierno ha sido duramente criticado por la opinión pública libanesa en la última semana, en las últimas 3 semanas, porque no han actuado lo suficientemente rápido. Así que no son solo los israelíes los que están enojados con el gobierno libanés, todos los propios libaneses, hay grandes dudas sobre el presidente y los primeros ministros. ¿Por qué nos mintieron? También le están diciendo eso al jefe del ejército en Líbano. Mintieron cuando dijeron que tenían el control total del sur del Líbano al sur del río Litani, porque lo anunciaron en junio de 2020. Bueno, También estuvieron de acuerdo en que iban a empezar a desarmar a Hezbollah cuando no han hecho nada de eso. Mi pregunta para ti. yo diría que han hecho algo, pero no lo suficiente. No lo suficiente, ni lo suficientemente rápido. Así que mi pregunta para ti realmente es, ¿son capaces? Tienes una situación donde el primer ministro y el jefe del ejército, quien fue muy decepcionante para la administración estadounidense, voló a Washington. Se sentó con Lindsey Graham y dijo, no, Hezbollah no es una organización terrorista, ante lo cual todos salieron de la sala. Así que tienes la pregunta de si están dispuestos y la pregunta de si son capaces. Así que creo que estas son dos preguntas diferentes. Una, ¿Están dispuestos? Porque esta es la voz que aparentemente está incrustada económicamente porque Hezbollah también ejerce mucha influencia financiera. bueno, creo que eso va a cambiar ahora porque las fuerzas de defensa de Israel han atacado muchos de sus sistemas bancarios y el flujo de dinero que tenían con gasolineras y otros ingresos.
Ya no hay más movimiento de armas y dinero a través de Siria. Y también, por supuesto, las drogas, ese captagón que les permitía seguir respirando, eran la organización terrorista mejor financiada del mundo gracias a los cárteles de drogas que manejaban en los países del Triángulo en Sudamérica. Todo eso se ha cortado por completo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué quedará de Hezbollah al día siguiente cuando Israel todavía apunte a sus armas y apunte a su infraestructura y a su forma de obtener dinero? Y cuando Irán esté debilitado. Así que no es como, o sea, la idea es que Irán ya no les va a estar enviando $1.000 millones al año. Ahora hay una petición en Líbano, por cierto, que está dirigida por Samir Yayar. Samir Yayar es el jefe. Él no está en el parlamento, pero es el jefe del partido político cristiano más grande en Líbano. Creo que tienen 21 escaños, si no me equivoco, y se les considera un partido político de derecha. También están a favor de algún tipo de acuerdo con Israel, no se oponen a conversaciones directas con Israel. Él dijo que Irán debería pagarle a Líbano para que se reconstruya después de la guerra. Irán debería desvincularse, pero también Irán debería pagar exactamente una compensación por No wrong. los daños ocurridos ahora mismo. Pero este es mi tercer idioma, más o menos. Primero que nada, Hablas un idioma europeo, hablas árabe, hablas hebreo, eres buena. Ese tonto solo habla uno y ni siquiera lo habla bien. Bueno, sí, la he visto en esa reunión católica donde dio su discurso. Se mencionó a sí misma unas 365 veces y solo mencionó a Jesús 15 veces. por supuesto, porque ella es más importante, ¿verdad? Él es Jesús. Él es Jesús. Jonathan, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu predicción? Mi predicción es muy positiva. Creo que esto es lo que me motiva a levantarme de la cama en la mañana. Y también la cuestión de la voluntad del público libanés o de sus capacidades. Creo que estamos en una posición realmente increíble en este momento con el gobierno libanés, Estados Unidos y también Israel, donde creo que deberíamos avanzar con esto en paralelo a la operación militar que debe continuar. Y creo que debería continuar incluso cuando estemos teniendo discusiones con Líbano. Y no debería ser parte de las discusiones. Deberíamos tener una operación y también deberíamos tener algunos canales con el gobierno libanés para hablar sobre una eventual normalización. Exactamente, no solo la normalización, sino hablar sobre una cooperación real entre los libaneses e israelíes para desmantelar a Hezbollah al 100%. Si el gobierno libanés estuviera dispuesto, creo que para Israel eso sería un escenario soñado. Sí, porque sí creo que los libaneses no pueden hacerlo por sí solos en el estado actual, donde el ejército libanés estuvo sin fondos durante años. Básicamente se quedaron sin dinero. También hay mucha corrupción en el ejército libanés. Hay muchos oficiales que no necesariamente apoyan al 100% los intereses libaneses y apoyan los intereses iraníes dentro del ejército libanés. Así que creo que esta depuración debería ocurrir dentro del ejército libanés. Por cierto, comenzó con el actual presidente de Líbano. Él empezó a eliminar la corrupción y la deslealtad dentro del ejército libanés, pero todavía queda mucho por hacer. Y mientras el ejército libanés se mantenga intacto y no se desintegre ni... Se reagrupe o se reconstituya. Sí, creo que no. Estoy diciendo que lo que podría llevar, por ejemplo, a una guerra civil es que el ejército colapse. Así que creo que estamos lejos de eso. Y todos los que hablan de una guerra civil o apoyan una guerra civil en Líbano son los sectores pro-Hezbollah que están constantemente amenazando con una guerra civil. Sin embargo, cuando lo vemos, a diferencia de los años 70, la mayoría del público libanés, cristianos, musulmanes, drusos, se oponen a Hezbollah. Así que no es una guerra civil si la mayoría de tu pueblo se opone a una sola milicia que tiene armas. Financiada por un país extranjero. Exactamente. Entonces lo que estás diciendo es que la mayoría del pueblo libanés ya está harto. Oh, sí, Con Hezbollah quieren que se vayan y eso abrirá una nueva era, inshallah, de paz y normalización con Israel. ahora fíjate que muchos libaneses no mencionarán la palabra paz, pero sí mencionarán una solución sostenible y duradera. Sí. ¿Qué significa eso? Paz. ¿Está bien? No quiero decir la palabra exactamente. Por eso soy optimista, porque estoy escuchando al público libanés y sé que algún día, ojalá en un futuro cercano, definitivamente iremos a comer tabule, no hummus. No hables con los libaneses sobre hummus. Habla sobre tabule y shankulish.
y Shamkulish. Y Shanklish íbamos a un buen bar en Beirut. Ah, sí, ¿Tomar unas copas? definitivamente. Jonathan, cuando tus padres ven lo que está pasando, ¿qué te dicen? Bueno, tienen miedo porque todavía tenemos familia en Líbano, así que no quieren que la situación interna en Líbano se vuelva mucho más intensa como en los años 70, pero también son optimistas. Sé que mi papá en 2006 era optimista. ¿En serio? Cuando empezó la guerra, cuando Hezbolá secuestró a 3 soldados y comenzó la operación e Israel invadió Líbano, mi papá decía, Israel está liberando el sur del Líbano. Esa era más o menos la idea al principio. Así que 20 años después, aquí estamos. Aquí estamos de nuevo, y ojalá que esta vez sea la definitiva porque ya lo tenemos, ya tuvimos suficientes guerras, también los israelíes, Bet Nanesh. Este es el lema que sigo escuchando, no solo de los libaneses, sino también de los israelíes. Queremos vivir, déjenos en paz. Solo déjenos vivir. Y eso es todo. Bueno, dicho esto, Jonathan Aljuri, gracias por todo el increíble trabajo que haces. Tienes una historia fascinante. Y por favor, Dios, el próximo año estaremos tomando algo en Beirut. Amén.